Hoy vamos a meternos de lleno en un componente que a veces damos por sentado, pero que es el guardián de toda nuestra vida digital, el almacenamiento. Totalmente. Tenemos aquí una guía de estudio para la certificación CompTIA A+, y la idea es usarla para quitarle un poco el misterio a ese hardware que lo guarda todo, desde el sistema operativo hasta el último meme. Me parece un planazo, porque el viaje es fascinante, ¿eh? Empezaremos, si te parece, con el zumbido de los discos duros de toda la vida, los mecánicos. Los HDD. Eso es. Y luego, pues daremos el salto a la revolución silenciosa, la de los SSD, las unidades de estado sólido. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, con tantas siglas. SATA, PCI, NVMe. Uf, sí. M2. Hay que poner un poco de orden en todo eso. Exacto. También lo veremos, sí. Y ya para terminar, pues lo que llevamos encima, las memorias USB. Y daremos unas pautas sobre cómo se instala todo este tinglado. Venga, pues por el principio, el clásico disco duro. ¿Qué hay dentro de esa cajita metálica que suena? Pues mira, dentro hay una pequeña maravilla de la ingeniería. Es que tienes que imaginarte como un tocadiscos en miniatura, pero de una precisión brutal. Un tocadiscos. Sí, sí. Tienes unos platos metálicos que giran a una velocidad increíble y encima un brazo con un cabezal que lee y escribe y que flota a una distancia mínima de la superficie. Mínima. O sea que no llega a tocarlo. Nunca. No puede. Es tan delicado que los montan en salas blancas, que son sitios más limpios que un quirófano, una mota de polvo ahí dentro y desastre. Adiós a los datos. ¡Qué barbaridad! Y supongo que, como en los coches, a más revoluciones por minuto, más rápido, ¿no? La regla será cuanto más rápido gire, mejor. ¿O me equivoco? Sí y no. Esa es la lógica. Y es cierta en parte. Ujú. Las velocidades normales son 5.400, 7.200, a veces 10.000 revoluciones. Y sí, uno de 10.000 puede llegar a leer a unos 200 megabytes por segundo, el doble que uno de 7.200. Pero, Siempre hay un pero. siempre, esa velocidad tiene un coste. Más revoluciones significa más consumo de energía, muchísimo más calor y, claro, más ruido. Ah, vale, ya pillo el matiz. Entonces, para el sistema operativo, que quieres que arranque ya, pues buscas la máxima velocidad. Exacto. Pero si lo que quieres es un almacén gigante para guardar, yo qué sé, películas, copias de seguridad, pues a lo mejor te interesa más uno más lento, que sea más fresquito y más barato. Has dado en el clavo. No siempre más rápido es lo mejor para todo. Y lo mismo pasaba, por cierto, con los cables que los conectaban. También evolucionaron. Muchísimo. Al principio teníamos el PATA, un cable de cinta anchísimo de 40 pines. Era un lío tremendo para colocar dentro del ordenador. Y además era lentísimo. El estándar de ahora es el SATA, un cable finito, manejable y mucho, mucho más rápido. Entendido. O sea, los discos duros son una pasada de la mecánica, pero suenan, no sé, un poco frágiles, a tecnología del pasado casi. Lo son, lo son. ¿Y qué vino después para superar todo esto? Pues lo que vino fue una revolución. Así con todas las letras. Las unidades de estado sólido, los SSD, Que la diferencia fundamental es... que no tienen ni una sola pieza móvil. Cero. Para que nos hagamos una idea, es como una memoria USB gigante y muy, muy sofisticada. Usa chips de memoria flash, guarda todo de forma electrónica, no magnética. ¿Y en la práctica eso qué ventajas tiene? Porque si son tan buenos, ¿por qué se siguen vendiendo discos mecánicos? ¿Es solo por el precio? Es una pregunta clave, sí. Las ventajas del SSD es que son apabullantes. Son órdenes de magnitud más rápidos. No hacen nada de ruido. Consumen poquísima energía. Y aguantan mejor los golpes, imagino. Muchísimo mejor. Yo recuerdo la primera vez que le puse un SSD a mi portátil viejo, pasó de tardar casi 3 minutos en arrancar a hacerlo en 15 segundos. ¡Qué pasada! Las sensaciones es como pasar de un utilitario a un deportivo. Es de las mejores cosas que se le pueden hacer a un ordenador. Suena casi a magia. Un poco sí. Pero respondiendo a tu pregunta, tienen dos contras. La primera, la más clara, el precio por giga. Sigue siendo más caro almacenar un tera en un SSD que en un HDD. Ah, vale. Por eso los HDD siguen siendo los reyes del almacenamiento masivo, para guardar muchísima información. ¿Y la segunda contra? Es un tema técnico. Se llama ciclos de escritura finitos. Suena preocupante. Bueno, las celdas de memoria del SSD se desgastan un poquito cada vez que escribes en ellas.
Tienen, en teoría, una vida útil. Esto al principio asustaba a la gente, pero la guía nos da un dato que tranquiliza mucho. A ver. Cita un SSD de Intel que aguanta 70 GB de escritura, diaria, durante 5 años. Un usuario normal con suerte escribe 10 o 15 gigas en un día. Es que tendrías que esforzarte para gastarlo antes de que se te quede viejo el ordenador. Vale, me queda clarísimo. Entonces, tenemos estos cacharros súper rápidos. Tan rápidos que me imagino que el siguiente problema fue cómo conectarlos, ¿no? Llegaría un momento en que el propio cable SATA era el que frenaba. Exacto, has dado en el clavo. Justo eso pasó. Piensa que la interfaz SATA es como una carretera comarcal. Va bien, pero tiene un límite. Eso es. Va a una velocidad decente, unos 600 megabytes por segundo, pero tiene un límite. Y el SSD era un motor de Ferrari circulando por esa carretera. No podía dar todo lo que tenía. ¿Y cómo se arregló? ¿Se le construyó una autopista directa al procesador o algo así? La analogía es perfecta, porque eso es justo la interfaz PCI, el Peripheral Component Interconnect Express. Es la misma autopista de alta velocidad, la de múltiples carriles que usan las tarjetas gráficas. Ah, los componentes que más datos mueven. Uso. Al conectar un SSD por PCI, se acabó el atasco. Ya no hablamos de megabytes por segundo, hablamos de gigabytes, miles de megabytes. Pero espera, que he oído otra sigla más. NVMe. ¿Eso es otro conector? ¿Otra autopista más grande? No, y eso es lo interesante. No es un conector. El NVMe es el reglamento de tráfico para esa autopista. ¿El reglamento? Sí, de nada te sirve tener 8 carriles si los coches, los datos, van parando en cada cruce. NVMe es un protocolo, un lenguaje, que les permite ir a toda pastilla por la autopista PCI sin peajes ni semáforos. Reduce la latencia, el tiempo de espera al mínimo. Autopista y reglamento de tráfico. Me gusta, me quedo con la copla. Ahora, físicamente, he visto que estos discos nuevos ya no son cajitas. No. Son como una tira, una placa que parece un chicle. Los M.2. Pero he oído que es fácil liarla y comprar el que no es. Sí, el formato M2 es el estándar ahora. Es una tarjetita que va directa a la placa base, sin cables. Pero ahí está el lío que dices. Lo de las claves de conexión es como los enchufes de casa. A ver. Imagina que el bus SATA es un enchufe normal y el bus PCI es un enchufe de alta potencia para un horno. Pues el formato M2 es un conector que por diseño vale para los dos tipos de enchufe. Ah, o sea que puedo comprar un SSD con forma de M2, pensar que tengo un cohete. Y que en realidad vaya a la velocidad de la carretera comarcal. Vaya. Exacto. Puedes tener un M2 que por dentro es SATA y estará limitado a esos 600 megas. Para tener las velocidades de gigas por segundo, tienes que asegurarte de que compras un M2 que sea NVMe y que use el bus PCI. Hay que mirar bien las especificaciones. Apuntado queda. Bueno, ya sabemos cómo van por separado. Ahora, ¿cómo hacemos que trabajen en equipo? El tema del RAID. Siempre me ha sonado a algo súper complejo, de servidores. Lo es, pero los conceptos básicos son muy fáciles de entender. RAID es conjunto redundante de discos independientes. La idea es simple. Coges varios discos y haces que el ordenador los vea como si fueran uno solo. ¿Para qué? Para ganar velocidad o seguridad, o las dos cosas. A ver, un caso práctico. Soy editor de vídeo o gamer. Solo me importa la velocidad de carga. ¿Cuál es mi opción? Para ti, sin duda, RAID 0. Se llama stripping. Imagina que tienes un archivo muy grande. El sistema lo parte por la mitad y escribe la mitad en el disco A y la otra mitad en el disco B. ¿A la vez? Ostras, el resultado es que la velocidad es casi la suma de los dos discos. Es increíblemente rápido. Suena demasiado bien. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que no hay red de seguridad. 0. Si uno de los dos discos falla, no pierdes la mitad de los datos. Lo pierdes todo. El archivo se corrompe y es irrecuperable. Uf, ¿mucho riesgo? Alto rendimiento, alto riesgo. Vale. Caso contrario, soy una persona que guarda las fotos de la familia, documentos del trabajo, y me da pánico que un día el disco haga clac y lo pierda todo. ¿Mi salvavidas? Tu salvavidas es RAID 1. Se llama mirroring, espejo. Necesitas dos discos, y el sistema escribe exactamente lo mismo en los dos. Son clones. Un espejo, claro. Si el disco A falla, no pasa nada. Sigues trabajando con el disco B. Lo quitas, pones uno nuevo, y el sistema solo se encarga de volver a clonarlo. No ganas velocidad, pero duermes muy tranquilo. Entendido. ¿Velocidad o seguridad? ¿Hay algo intermedio? Sí. Para cosas más serias está el RAID 5.
Necesitas al menos 3 discos. Reparte los datos entre ellos, como el RAID 0 para ir rápido, pero además calcula un dato de paridad. Paridad. Es un cálculo que le permite, si falla uno de los discos, usar los datos de los otros dos para reconstruir al vuelo lo que falta. Es un equilibrio muy bueno, pero ya es algo más de oficina o de un pequeño servidor. Muy claro. Dejemos el almacenamiento de dentro y vámonos a lo que llevamos y traemos. Los pendrives, las tarjetas SD, usan la misma tecnología que los SSD, ¿verdad? La misma. Son como SSD en miniatura. Y esto nos lleva a un concepto que la guía menciona, el de los dispositivos hot swappable. Los de enchufar en caliente. Esos, los que puedes conectar y desconectar con el ordenador encendido. Ah, y por eso Windows siempre me da la lata con lo de quitar hardware de forma segura. Confieso que a veces lo ignoro. ¿Tan importante es? Pues es más importante de lo que parece. La guía los llama warm swappable, intercambiables en tibio. ¿En tibio? Sí, por la caché de escritura. Para que tú no tengas que esperar, a veces el sistema te dice, listo, archivo copiado, pero en realidad lo ha guardado en una memoria temporal muy rápida. Y todavía no lo ha escrito en el USB. Exacto. Está esperando un momento de calma para escribirlo de verdad. Si tú sacas el pen a las bravas en ese segundo, el archivo que creías guardado se queda a medias, corrupto para siempre. Lección aprendida. No lo vuelvo a hacer. Y ya que estamos, un recuerdo para los abuelos de la fiesta. Los CDs, DVD y Blu-ray. Los discos ópticos. Durante 20 años fueron la base para distribuir software, música, pelis. Usaban un láser, una tecnología increíble que hoy Hoy es una rareza. es una rareza. El streaming y las memorias USB de gigas y gigas simplemente se los comieron. Totalmente. Bueno, pues ya tenemos las piezas del puzzle. Para quien se anime, ¿es muy difícil instalar un disco nuevo? ¿Qué va? No es tan fiero el león como lo pintan. Para un disco interno, un HDD o un SSD de los SATA, Sí. el proceso es muy mecánico. Ordenador apagado y desenchufado siempre. Buscas un hueco libre en la torre, atornillas el disco y conectas 2 cables. ¿2 cables? Sí, uno de datos finito que va a la placa base y otro de alimentación un poco más ancho que viene de la fuente. Y no te puedes equivocar, cada uno solo encaja en su sitio. ¿Y ya está? Conectar y listo. Bueno, una vez conectado, lo enciendes. El sistema lo verá, pero no podrás usarlo aún. Un disco nuevo es como una nave vacía. Tienes que particionarlo, que es crear las habitaciones, y luego formatearlo, que es poner las estanterías. Prepararlo para guardar cosas. Eso es. Pero no hay que asustarse. Los instaladores de Windows o de MacOS te guían paso a paso. Es muy sencillo. Parece asequible. La verdad es que hemos recorrido un camino increíble. Desde los platos magnéticos girando a toda velocidad en un HDD, que es una proeza mecánica, Totalmente. hasta esos chips silenciosos de un SSD NVMe M2 que mueven datos a velocidades que eran de ciencia ficción hace nada. La historia del almacenamiento es una carrera por eliminar cuellos de botella. Sin duda. Primero, el cuello de botella era la velocidad física, la mecánica. Lo arreglamos con los SSD. Luego, el cuello de botella fue el cable, la carretera comarcal del SATA. Y le pusimos la autopista PCIe y el reglamento NVMe. Exacto. Siempre buscando el siguiente límite para romperlo. Y para cerrar, la guía deja una reflexión final muy, muy interesante. Nace de esa idea de la vida útil finita de los SSDs. Ya hemos visto que para un usuario normal no es un problema real, pero plantea una pregunta a futuro, ¿no? Sí. A medida que metemos más y más datos en sitios más y más pequeños, nos estamos acercando a un límite físico, un límite en la durabilidad de esa información. Esa es la gran pregunta. Es que toda nuestra tecnología actual se basa en guardar electrones, cargas eléctricas en sitios minúsculos. Y eso, por pura física, se degrada con el tiempo. Quizás la próxima revolución no sea solo hacerlos más rápidos, sino más duraderos. ¿Y cómo podría ser eso? ¿Dejar de usar la electricidad? Podría ser. Se investiga con almacenamiento holográfico, usar luz para grabar en 3 dimensiones en cristales, o la idea, que parece de peli pero es real, de usar ADN sintético. ¿ADN? Sí. Codificar los datos en las bases del ADN permitiría guardar cantidades de información astronómicas en un espacio diminuto y con una durabilidad en teoría de miles de años. Así que ahí queda la reflexión para quien nos escucha.
¿Y si el futuro para guardar nuestro legado digital no está en el silicio, sino en la misma molécula que guarda el legado de la vida?